Hola, ¿cómo están, chicas? Bienvenidas nuevamente a nuestro canal Entre el cielo y nosotras. Estamos muy felices de volvernos a encontrar con ustedes. Ha pasado ya una semana y esperamos en Dios que ustedes hayan tenido una semana ricamente bendecida. Y si no ha sido así, que hemos pasado por alguna tribulación o algún conflicto o algo, pues también tenemos que agradecer a Dios, ¿no, Jenny? Dice la palabra de Dios, dad gracias a Dios en todo, ¿verdad? Sí. Tenemos que agradecer al Señor por las bendiciones y por las pruebas también que pasamos en nuestro día a día. Sí. Fíjate que esta semana fue una semana para mí muy productiva y también hemos estado visitando gente enferma, gente que conozco, que de alguna manera pues son allegados a mí, ¿verdad? Entonces vamos a pedir que ustedes nos acompañen, vamos, ¿por qué no hacer un tipo bando de oración para la gente que necesita que oremos? Si ustedes tienen alguna petición, pueden hacerlo, no solamente, si ustedes no lo quieren hacer a través del chat, pueden hacerlo en privado también, ¿por qué no? Podemos orar por cada una de las peticiones. Esta semana vamos a orar por los enfermos. Tenemos gente enferma que nos han pedido que oremos por ellos y lo vamos a hacer con ustedes también. Ustedes nos van a acompañar a orar por estas personas. Sí, claro. Y si ustedes, como dijo mi mamá, si ustedes tienen alguna petición y nos quieren mandar mensaje en privado para que nosotras oremos por ustedes, también mándenos mensaje. Vivimos en tiempos donde tenemos que estar en oración, ayuno, oración. Los tiempos se están poniendo más difíciles, no solo para el mundo, sino también en nuestras vidas personales, ¿no? Hay mucha gente enferma y pues eso, somos humanos y nos afecta también a nosotros. Claro, ¿no? sí. Incluso pues las mismas personas, ¿verdad? Piden oración, piden, por favor, oren. Esta semana fui 2 veces a hacer una visita a la misma persona y a un lado en el mismo cuarto, pero a un lado estaba un enfermo y su esposa. Y la primera vez que fui yo, pues no hablé con ellos porque pues era la primera vez, ¿verdad? No los conocía. La segunda vez que fui ya como que se abrió un poquito más y la señora dijo, pues les pido que oren por mi esposo porque él está muy enfermito y vamos a orar por él. Su nombre es, para que ustedes también apunten, es bonito poder tener una lista de oración en el que nosotros podamos orar, cuando hacemos nuestra oración, nos podemos tomar ese tiempo de orar por esas personas individualmente, por nombre y por su problema. Sabemos que el Señor conoce todo, Jenny. Él conoce nuestras necesidades, sabemos que tenemos, pero es bonito que oremos los unos por los otros, ¿verdad? Porque ahí es donde mostramos el amor a nuestro prójimo y dice el Señor que debemos de amarnos los unos a los otros. Entonces, ese gesto de que un padre ve que su hijo se preocupa por su hermano, pues es lindo, ¿no? A él como padre pues le agrada y también a nosotros nos sirve porque no solo estamos enfocados en nuestras peticiones del diario que pedimos al Señor, sino que hay gente que podemos incluir también en nuestras oraciones. Así es que si ustedes tienen una petición, hoy vamos a orar por el señor Orlando Cifuentes. Él está pues muy enfermo. Él está muy enfermo y en realidad no sé exactamente cuál sea su problema, pero sé que está muy enfermo. Y el visitante de al lado, el compañero de al lado también es un señor que tiene un problema, cáncer, que todavía no le han dicho a su esposa cuál es el problema en general. Sabemos que es cáncer porque ya le quitaron una parte, pero esa enfermedad corre, ¿verdad? Entonces ella me dijo, ore por mi esposo. Su esposo se llama no, se llama, ay, ya se me olvidó, son de los nombres de los Reyes Magos. Baltasar Gaspar.
Le dije, no se me va a olvidar ese nombre. Y ella sonrió conmigo y dijo, sí, yo sé que no se olvida ese nombre de mi esposo porque tiene los dos nombres de los Reyes Magos. Baltasar Gaspar. Apúntenlo ustedes en su libreta para orar por este señor que está necesitando, que oremos por él para que el Señor haga su voluntad en su vida, ¿verdad? Si la voluntad de Dios es darle una oportunidad más para que Él sane y pueda vivir, que así sea. Y si la voluntad de Dios es llamar al descanso a esta persona, pues que así sea, pero que Él pueda conocer a Jesús y arreglar sus cuentas y poder descansar en paz. También tenemos a la familia Acevedo. Ellos también nos están pidiendo oración por el papá, ajá, el hermano, y pues vamos a orar por él. Está en el hospital, no sabemos en realidad cuál sea su problema, pero como hemos hablado, cualquiera que sea el problema, queremos ponerlo en las manos de Dios. También queremos orar por la señora Silvia Ochoa y su esposo, Juan Ochoa. Los dos están enfermos y también ellos nos han pedido que oremos por ellos. Bueno, pues sí, entonces vamos a iniciar nuestro episodio, pero antes lo vamos a hacer como todo el tiempo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y pues les aviso que vamos a orar también por estas personas, ¿verdad?, que están enfermas. Los invitamos a que nos acompañen a cerrar sus ojos. Vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Señor, en esta hora estamos muy agradecidos contigo porque nos permites reunirnos una vez más en este estudio tan importante que es tu palabra y que podamos compartir con las personas que a través de esta pantalla nos pueden escuchar y pueden aprender también. Toca nuestros corazones, Señor, haznos sensibles a la voz de tu palabra y también te rogamos que nos des inteligencia, sabiduría y un corazón dispuesto a aprender lo que tú tienes para nosotros hoy. Queremos pedirte también encarecidamente por las personas que están enfermas y que hemos mencionado hoy. Y queremos rogarte, Padre, porque tú les des a ellos la sanidad de acuerdo a tu voluntad. Ellos, Señor, esperan de ti una respuesta que sabemos que tú se las darás y siempre sabemos que tú lo haces pensando en lo mejor para nuestras vidas. Queremos pues pedirte por cada uno de nuestros hermanos que hemos mencionado hoy, el señor Baltasar Gaspar, su esposa Gabriela, el señor Cifuentes también. Te queremos pedir por la señora Silvia y su esposo Juan Ochoa, también por nuestro querido hermano Manuel Acevedo, que tú, Señor, visites esos lugares donde ellos se encuentran y tú, Señor, puedas poner su mano sobre ellos, su mano sanadora, Padre Santo, y que todo se haga conforme a tu voluntad. Te pedimos pues que te quedes con nosotros y te lo rogamos en el bendito y dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Jenny, pues, ¿cuál es el título de nuestro tema hoy? El título de nuestro tema hoy es El día que se perdió en la historia. Oh, caray. Pues no sé, yo algunas veces creo que hay días que son tan importantes que no podemos olvidarnos. ¿Qué sentirías que un día nos olvidemos de tu cumpleaños, por ejemplo? Hay cosas que son tan especiales y tan importantes que pues realmente uno tiene que tener especial atención, ¿no, Jenny? Para este tipo de cosas y con ti más. Dios, que tiene un día especial y que hoy por hoy el mundo ha olvidado este día tan importante. Así es. ¿Qué te parece si empezamos? Sí, hay que empezar. La primera pregunta es, ya dijimos, hay un día muy especial, demasiado especial, el cual es el día de la semana que tenemos nosotros que adorar a Jesús. ¿En cuál día de la semana acostumbraba Jesús a adorar?
Muy ¿Qué día de la interesante. semana? Pues vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Lucas 4:16. 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ujú. Dice en el día de reposo, Sí, ¿no? aquí en la referencia dice, aquí equivale a sábado. Sí, y vamos a explorar cómo sabemos que es el sábado el día de reposo, ¿no? Pero claro, la respuesta es Jesús acostumbraba a adorar el sábado, los sábados, ese es el día. ¿Y cuál es el día de la historia que, como habíamos mencionado, se ha olvidado? Vamos a Éxodo 20:10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces la Biblia es clara, ¿no? ¿Qué dice? También dice que el día de reposo el Señor descansó. Así es, ¿verdad? El Ujú. séptimo día. Entonces, el día que se ha olvidado, si nosotros nos ponemos a pensar, la mayoría de la gente hoy en día acostumbra ir a la iglesia ¿cuándo? Los domingos, ¿no? Eso es la mayoría. Va a adorar a Dios los domingos, pero nosotros aprendemos que la palabra de Dios dice que hay un día de reposo y ese día de reposo es el sábado, ¿verdad? También vamos a Marcos 16, 1 al 2, 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. El primer día de la semana fueron al sepulcro, ¿no? Entonces quiere decir que el día de reposo, el día antes, es el sábado. Así El es. primer día, sí, cuando pasó el día de reposo, es el sábado, María Magdalena, madre de Jacob y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana al otro día, que Que es fuera el el primer día de la semana, semana, que es el domingo. ellos vinieron al sepulcro cuando ya el sol había Así es. salido. Entonces la Biblia es muy clara. El primer día de la semana es el domingo. Pero los 10 mandamientos dice que hay que guardar el séptimo día, ¿no? Así que no hay confusión de qué día es, qué día, no. El primer día de la semana, como dice la Biblia, es el domingo y el séptimo es el sábado. ¿Y de dónde surgió este día de reposo? Mucha gente cree que el sábado es solo para los judíos y Dios se lo dio solo para los judíos. Pero vamos a aprender que el sábado viene desde la creación, ¿no? Vamos a Génesis 1:1 y luego 2:2 y 3. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y 1:3:3. Y 2:2 y 2:3. 2:2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. O sea, estamos hablando del sábado. Y es importante este versículo porque nos dice muchas cosas. Número 1, nos dice que Dios es el creador, ¿no? De todo el mundo, de toda la creación. Él es nuestro creador. Y nuestro creador, quien nos hizo, de él mismo descansó el séptimo día. Cuando él descansó el séptimo día, él al descansar, él lo santificó ese día. Sí, aquí dice en el 3, te iba a decir, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque
en él reposó de toda la obra que había hecho, que había creado. Así es. Entonces, Dios mismo, al descansar ese día, dice, Él lo santificó. La Biblia es clara, hay un día que fue santificado. Hay mucha gente hoy en día que dice que el sábado simplemente significa un día de reposo. Así que sábado es reposo, yo puedo reposar cualquier día. ¿Y qué hay que decir acerca de eso? Porque aquí está muy claro, ¿no? Nosotros podemos adorar a Dios lunes, martes, miércoles, jueves, claro, ¿verdad? Porque es nuestro creador. Pero hay solo un día en el que Él santificó ese día, ¿verdad? Sí, incluso pues ese día está en la ley de Dios, que es la ley moral, que son los 10 mandamientos. Y como lo vimos en los estudios anteriores, la ley ceremonial, esa sí fue abolida tras la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo. Esa muerte, esa ley ceremonial quedó borrada. Pero la ley moral de Dios es eterna. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Entonces el Señor no ha cambiado. Y precisamente ese día donde nosotros tenemos que guardar o tenemos que adorar al Señor, lo dicen sus 10 mandamientos. Vamos a ver los 10 mandamientos. Ahora, permíteme, nada más quería mencionar algo acerca de esto, porque como dijimos en un principio y como mencioné en la oración, queremos que necesitamos tener un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, porque si nos ponemos a decir, sí, pero a ver, ¿cómo puedes? O sea, no necesitamos eso porque la palabra de Dios es clara. Es clara y nosotros no sabemos ni hebreo, ni arameo, ni nada de esas cosas para volvernos hacia atrás, pero sí podemos tener la fe y la certeza de que la palabra de Dios no muta y que la palabra de Dios es para siempre y que la palabra de Dios fue inspirada. Dios inspiró a personas especiales que Él escogió para podernos decir aquí qué es lo que Él quiere, ¿verdad? Y cómo Él lo quiere también. ¿Cuál es su voluntad y cuál es su autoridad? Claro. ¿No? Entonces vamos a ver a Éxodo 28 al 11. ¿Qué nos dice? Ok, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí nos está dando otra vez una reseña o nos está recordando lo que ya vimos al principio de la creación. Acuérdate. ¿Por qué? Porque Dios sabía que sus hijos se iban a olvidar de su día, ¿no? Acuérdate, es el único mandamiento ahí que dice acuérdate del día de reposo, ¿no? Bueno, sí, y esto que acabamos de leer es el mandamiento del Señor, es el cuarto mandamiento, ¿no? Entonces, por eso dice el Señor, acuérdate, como dices tú, acuérdate que no, cuando hacemos una recomendación, sí. No solo porque Dios sabía que sus hijos nos íbamos a olvidar de ese día, sino que también Dios sabe que Satanás está duro tratando de deshacer ese día. Si no es querer borrarlo por completo, es, ¿cómo se dice? Distorsionar el día de reposo. Así como lo vemos, hay mucha gente que dice el sábado solo significa reposo, no importa qué día. Eso es distorsionar el día de reposo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo sí guardo el sábado, o sea, el séptimo día, pero yo voy al zoológico, o sea, yo reposo de mi manera. Eso también es distorsionar, ¿no? Entonces, Satanás sabe que hay un día que es
que es la señal entre Dios y su pueblo, porque ese día nosotros nos acordamos de nuestro Creador, ¿no? Aquí dice, Dios hizo los cielos y la tierra, Él es nuestro Creador, ¿no? Entonces esa es nuestra señal. Y como es tan importante ese día, por eso Satanás ataca, ¿no? Sí, fíjate Jenny, que ahorita que estás mencionando todo eso, yo pues mi mente vuela, ¿verdad? Y es como uno como padre, cuando los niños están chiquitos, uno siempre está repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque los niños así aprenden, ¿no? Cuando uno les repite y les repite. Entonces el Señor, desde la creación, Él quería enseñar la obediencia, que obedeciéramos, porque fíjate nada más. De ahí ya nos está enseñando cuál era el pacto de obediencia entre Dios y su Hijo, ¿verdad? Nosotros. Entonces le dice a Adán y a Eva, de todos estos árboles tú puedes comer, pero de este en especial no podrás comer, porque así lo ha dicho el Señor. Este árbol no puedes comer, porque sí les dijo, el día que de él comieres morirás, ¿verdad? Y se los dijo. Más sin embargo, Satanás ahí ya entró y dijo, no, yo tengo que distorsionar, como dices tú, y que le dijo a Eva, no vas a morir, pruébalo y verás que vas a ser como Dios, vas a tener conocimiento y vas a ser quién sabe qué tanto, ¿verdad? Pero bueno, ahí está una enseñanza que nosotros podemos ver cómo es que este astuto archienemigo de Dios estaba desde el principio queriendo distorsionar lo que el Señor había mandado a sus hijos. La otra cosa que también fue al principio, porque ya nos vamos a la historia, donde Adán y Eva fueron expulsados por haber pecado, más sin embargo, Caín y Abel, ¿verdad? Uno era agricultor, el otro era, le gustaba, era pastor de ovejas y de todo, ¿verdad? Ganado y todo tenía. Y el Señor les dijo, me van a traer una ofrenda. Y les dijo, ¿qué clase de ofrenda me van a traer? De lo mejor, el mejor corderito, lo mejor, que no esté enfermo, me van a traer de ofrenda. Y esa es una manera para perdonar los pecados, ¿verdad? Y pero como pues Caín era agricultor, dijo, bueno, pues yo que voy a andar ahí escogiendo borregos, yo le voy a llevar de las mejores frutas que tengo. Yo le voy a llevar, mira, de la mejor primera calidad, sin duda alguna. Él tenía la intención de llevar lo mejor que él tenía. Y aún podemos decir que quizás fue sincero. No, puede ser sincero, sí. Más sin embargo, tú puedes ser muy sincero en distorsionar el día del Señor, pero no es lo que al Señor le agrada. Porque ¿qué fue lo que hizo el Señor? Bueno, se aceptó la ofrenda de Abel, más sin embargo la de Caín no. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios serio, es un Dios de palabra, y su palabra, como dijimos a un principio, no muta. El Señor dice, mi palabra es ley, mi palabra es para siempre. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de orden, Dios de respeto. Y eso no importa qué tan sinceros nosotros creamos que somos, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, ¿no? Esa es la palabra que tú estás tratando de demostrar con esos ejemplos. La obediencia. Es la obediencia, ¿no? Muchos pueden decir, es que yo sí sinceramente adoro a Dios el día domingo. Y quizás sí, ¿no? Hay mucha gente. Pero igual no conocen. Hay mucha gente que no conoce, no conocen la palabra de Dios, lo que dice, pues, realmente. Pero realmente solo hay un día que fue santificado, donde Dios mismo reposó ese día, y lo vamos a ver no solo en la creación, sino aún Jesús, ¿no? Cuando murió en el Calvario, Él descansó en la tumba el sábado, ¿no? Es tan importante este día. Vamos a seguir viendo por qué es tan importante. Hablamos un poquito sobre los 10 mandamientos, y hay mucha gente, como dijimos, que ha dicho que los 10 mandamientos
fueron abolidos, ¿no? Sí, Pero incluso en unas personas ya el cuarto mandamiento no está dentro de la ley de Dios, pero como hemos hablado, la ley de Dios no cambia. La ley de Dios es para la eternidad. ¿Y saben por qué la ley de Dios no cambia? Porque la ley de Dios misma refleja su carácter y el carácter de Dios nunca cambia, ¿verdad? La ley es justa, Dios es justo, ¿no? La ley es para siempre, Dios es para toda la eternidad, es eterno. Hay muchos paralelos entre los 10 mandamientos y el carácter de Dios. Hablamos un poquito sobre Jesús y sabemos que Jesús mismo guardó el séptimo día, ¿verdad?, de reposo, y también sus apóstoles, ¿no? Los discípulos también guardaron el día de reposo, que es el sábado. Vamos a verlo en Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y sabemos que el día de reposo pues es el sábado, ¿no? Así que y hay muchos ejemplos en la Biblia que nosotros podemos ver donde los apóstoles también guardaban el sábado, ¿verdad? Y también los gentiles, ¿verdad? La pregunta es, ¿adoraban también los gentiles en el día de reposo? Y vamos a ver esto en Isaías 56, 2 al 7. Isaías 56, 2 al 7 dice: bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de todo mal, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartaré totalmente de Jehová, de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y mi nombre mejor que de hijos y hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y lo abracen en mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahí mismo dice mi pacto, ¿no? Entonces aprendemos que los apóstoles en la iglesia primitiva no solo obedecían el mandamiento de Dios, sino que también ellos predicaban y les enseñaban a los gentiles convertidos también a adorar a Dios ese día, el día sábado. Sí, pero fíjate qué interesante, ¿no? Aquí en Isaías 56, que dice el Señor que los que obedezcan y los que guarden su día, el Señor tiene un nuevo nombre para esas personas, y los llevaré al monte, que es la ciudad santa. Y entonces, ¿por qué? Porque para Él la obediencia es tan importante, ¿no? Es como cuando le decimos a nuestros hijos: bueno, si obedeces, te voy a premiar, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera de enseñarle, como dijimos al principio, a los niños, que la obediencia es algo tan importante, no para la mamá o para el padre, para satisfacerse, no, sino para la vida que va a vivir esa criatura, ¿no? Va esa criatura crecer sabiendo que la obediencia es algo que va a fortificar su carácter, ¿no? Sí. Entonces, por eso el Señor dice aquí, dice, bueno, el que realmente obedezca este pacto, yo tengo algo especial para ti. Cambiaré tu nombre y te llevaré, dice, los llevaré al monte. Sí, y pues sí, qué bonito, ¿no? Es el día, es simplemente un día tan especial, ¿no? Para es Dios. Un día tan especial para Dios, donde Él dice, es la señal, ¿no? Es la señal entre yo y mis hijos. Y por eso es tan importante, es el pacto que Dios tiene con sus hijos.
Pero fíjate, Jenny, bueno, yo pienso que lo vamos a ver más adelante, quizás, ¿no? Pero me vino esto a la mente. ¿Por qué realmente fue que el Señor hizo este día tan especial? Porque el Señor realmente pensó en nosotros como sus hijos. Así como Él trabajó durante toda la semana, dijo, este día es especial para que yo pueda convivir con ustedes, para que podamos gozarnos, para que podamos hablar en conjunto y también nuestros cuerpos y nuestra mente va a descansar del día a día, ¿no? Del trajín de cada día. Sabemos que ya llega el viernes y entonces decimos gracias a Dios que ya terminó la semana, ¿no? Y nos deseamos un feliz sábado. ¿Por qué? Porque entramos en el reposo del Señor y decimos, wow, gracias Señor por este día de descanso. Y el domingo, pues ya empiezan otra vez los afanes, ¿no? Pero hacemos una pausa. ¿Por qué? Porque es tan hermoso que el Señor haya dejado eso. Es un regalo. Es un regalo para nosotros y también de gozarnos con Él, porque dice que el día del Señor no fue hecho ¿cómo dice? No fue hecho por causa del hombre. O cómo, no, ahorita no lo tengo, pero lo voy a buscar. Y si nosotros tenemos... el día del reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Sí. Ajá. El Señor lo hizo para nosotros, sí, para podernos gozar con Él. Ajá, para podernos gozar con Él, poder disfrutar de este día tan especial. Y es un día que Dios pactó. Ese es su sello. Ese es el sello de Dios y por eso es tan importante. Y sabemos que es el sello de Dios porque es el único mandamiento, ¿verdad? Que nos dice el título, que es nuestro creador, ¿no? Toda la creación, ese es su territorio, el nombre, el título y el territorio de Dios, ¿no? Es el sello de Dios en los 10 mandamientos, ¿verdad? Así es. Y vamos a ver, sabemos que, como ya dijimos anteriormente, que la mayoría va a la iglesia los domingos. Queremos saber cómo sucedió eso, ¿no? Porque por muchos años la gente observaba el día sábado, pero sucedió algo donde ahora la gente va los domingos. ¿Cómo sucedió eso, verdad? Dice, en ningún lugar de las Escrituras se insinúa siquiera que Jesús, su Padre o los apóstoles hayan cambiado el sagrado día de reposo del sábado a cualquier otro día. En realidad, la Biblia enseña exactamente lo opuesto. Hay que considerar personalmente la evidencia. Ya leímos en Éxodo 20:11 que Jehová bendijo, ¿no? El día de reposo. También vimos en Génesis 2:3 y bendijo al día séptimo y lo santificó. Vamos a ver qué dice Mateo 24:20. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Dice, Jesús amonestó a sus seguidores de aquella época diciendo, orad pues que vuestro día no sea en invierno ni en sábado, ¿verdad? Jesús hizo claro que él esperaba que el sábado fuera guardado aún 40 años después de su resurrección. Nos quiere decir que no ha sido abolido, no ha cambiado, ¿verdad? Entonces podemos ver en las Escrituras que no hay evidencia alguna de que ese día haya sido cambiado, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la historia y la Iglesia Católica no tiene, para decirlo de otra palabra, no tiene vergüenza de decir que ellos mismos han cambiado el día, ¿no? Sí, ellos son claros. Ellos mismos son claros, ellos mismos admiten que ellos tienen el poder de cambiar el día, que es blasfemia, ¿no? Porque nosotros sabemos que no hay hombre alguno que puede cambiar la palabra de Dios, que es eterna. Entonces, sabemos que la Iglesia Católica cambió el día sábado al día domingo. Sí, y se puede decir abiertamente, ahora sí como no queremos decir
nombres o cosas, pero en ese caso se puede decir abiertamente porque ellos lo aceptan, ¿no? Sí. Ellos aceptan que ellos cambiaron el día de reposo que es sábado, lo cambiaron al domingo. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque sus razones tendrán, ¿verdad? Pero nosotros conocemos, eh, perdón, conocemos, como lo hemos hablado desde un principio, Satanás siempre va a querer usar, ¿verdad? Siempre va a querer, así como lo hizo con los ángeles, meterles ideas y en contra de Dios. ¿Por qué? Porque él odia a Jesús, odia al Padre. Él quiere retorcer todo lo que él está aquí en su palabra. Entonces, claro que va a haber gente dispuesta y va a haber gente a escucharlo, porque los ángeles, que siendo seres santos, escucharon, ¿verdad? Y pues nosotros que somos unos simples mortales, igual, o sea, él tiene todas las artimañas para poder engañar, porque por eso se le llama el engañador. Entonces hay gente que sí se va a prestar para ese tipo de cosas, pero como decimos nosotros, vayamos confiadamente a buscar a Dios a través de su palabra y tengamos esa disposición realmente y la humildad de ir al Padre y decirle, Señor, sí, yo quiero saber qué es. Aquí no se trata de religión, aquí no se trata de, oh, yo quiero que te vengas a mi iglesia, yo quiero que tú, no se trata de eso, se trata del conocimiento de la palabra de Dios. Así ¿No, es. Jenny? Y al nosotros rechazar los mandamientos de Dios, nos estamos rebelando contra la palabra de Dios. Nosotros, por ejemplo, no tomamos nada personal porque no viene de nuestra autoridad, ¿no? Estamos leyendo de la palabra de Dios. Así que si una persona no quiere aceptar el sábado o no quiere aceptar a Jesús, no nos está rechazando a nosotras, está rechazando y se está rebelando contra Dios mismo, ¿no? Y sabemos que Dios es misericordioso y es tarde para la ira, pero también es un Dios justo y va a haber un día donde o vamos a ser sellados con el sello de Dios o vamos a recibir la marca de la bestia. Y claro, nosotros podemos hablar de este tema en otra ocasión, pero siempre hemos dicho en nuestro canal que simplemente hay dos bandos, no hay de otra, no hay neutral, hay estás con Dios y vas a recibir su sello o estás con Satanás, y así es, ¿no? No hay de Puede otra haber forma. miles de religiones, puede haber infinidades y puede haber lo que sea, pero de la verdad, Hay una verdad. solo hay una verdad. Y es lo que está escrito en su palabra. Y nosotros como hijos de Dios, como creación suya, pues tenemos que confiar en lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Y sí sabemos que existe el mal, pero también sabemos que existe el bien. Y el bien es nuestro Padre. Así es. Y también vamos a aprender aquí que algunos dicen que el sábado será guardado también en la tierra nueva, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Isaías 66, 22 al 23. Isaías 66, 22 al 23. dice, porque como en los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrá toda carne a adorarme delante de mí, dijo Jehová. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso. El sábado es eterno. Va a ser por la eternidad. Por la eternidad. Vamos a adorar a Dios. Y es algo que yo estaba pensando cuando iba a la iglesia hoy. Iba manejando y decía yo, wow, aquí nosotros somos la minoría, ¿no? Nosotros adoramos a Dios el sábado y la mayoría de las personas no, ¿verdad? Lo adoran el domingo. Pero me puse a pensar, pero no somos los únicos que estamos adorando a Dios hoy. No, los porque ángeles del cielo también están regocijándose hoy, este día. Están adorando a Dios, así que nosotros no estamos solos en esto, ¿no? Tenemos huestes de ángeles que están también Adorando al cantando y Señor. adorando a Dios, ¿no? Que es nuestro Dios vivo, que es un Dios que merece
toda nuestra alabanza y adoración. Y ahorita que estábamos hablando de por qué en su gran misericordia Dios nos recordó o nos dijo, recuérdate del día de reposo, es porque nosotros como humanos muchas veces pensamos que nosotros podemos hacer todo por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad. Y dice, no, hay que acuérdate de tu Creador, porque sin Él no somos nada, ¿no? Entonces, como tú dices, Dios sabía que sus hijos iban a necesitar ese recordatorio, porque imagínense, si no hubiera un día de reposo, viviríamos los días así, cansados, por querer tratar de hacer todo por nuestra propia voluntad, ¿no? Y miserables, la verdad, porque no podemos hacer nada sin la ayuda de nuestro Creador, ¿no? Y el Señor es muy claro, ¿no? Cuando nos dice, acuérdate del día de reposo, y dice que no debemos hacer nada, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. O sea, quiere decir que el Señor ha pensado en todo, ¿no? Lo que es en tu entorno. ¿Por qué? Porque todo alcanza la bendición del Señor. Entonces el Señor nada, ni siquiera tu extranjero, alguien que está visitando en tu hogar, debería él también estar adorando al Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos. ¿Y por qué es tan importante esto para Dios? Porque para Dios el regalo de la salvación es algo maravilloso que quiere darnos. Él quiere darnos. Sí. Él nos busca. Somos nosotros quien lo rechazamos. Somos nosotros quien nos alejamos de Él. Pero Él siempre en su amor nos está buscando a través de su palabra y nos está llamando y nos está diciendo. Sí, muchas personas dicen, bueno, pues es que yo voy a ir aquí a esta iglesia porque me queda cerca, voy a ir sí, pero acordémonos siempre de Caín a Abel. Acordémonos siempre de lo que les dije hace un momento. ¿Por qué? No porque yo se los haya dicho, sino porque la palabra de Dios, el Señor no nos ha dejado así. Y dice, quiero que me obedezcan específicamente como yo les digo. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Sí, y cuando nosotros convertimos el sábado en día de conveniencia, estamos haciendo lo que Satanás quiere, ¿no? Sí, exactamente. Estamos distorsionando ese día que es tan especial. Y también hay que aprender cómo guardar el sábado, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, ay, estos o los otros son legalistas o lo que sea. No. Y no es así. Como dijo mi mamá, debe de ser un placer, ¿no? Es un regalo de Dios, ¿no? Donde nosotros podemos acordarnos de nuestro Creador, gozar de tener un Padre tan bueno, tan lindo, que se preocupa por nosotros y también que quiere gastar tiempo con nosotros, ¿no? Porque mira, por ejemplo, el sábado dice el Señor, ok, no hagas cosa alguna de la que haces, no hagas, porque Él lo es bien claro aquí en Éxodo 20:12 dicen, bien claro, no hagas cosa alguna, o sea, de lo que tú haces durante la semana o del trabajo, no hagas nada, ven, gózate conmigo, que yo me quiero gozar contigo. Entonces, cuando uno realmente lo hace, la gente que lo ha experimentado sabe lo que se siente, ¿no? Gozarse ese día y muchas veces cuando ya termina ese día, te da tristeza que termine ese día, porque dices tú, oye, ¿sabes qué? Pues ya vamos a empezar a la realidad, ¿no? Sí. Pero empezamos de una manera hermosa, porque hemos descansado en el Señor, sí. Porque nos hemos gozado con Él, porque ese día lo hemos ocupado para escucharlo a Él, para dedicárselo a Él. ¿De qué manera? Bueno, pues no sé, estudiando su palabra. También haciendo la obra misionera. Sí, yendo a otros a hacer visitaciones. Ajá, pasándola sí. Con los hermanos de la iglesia o con la comunidad, ¿no? Hablando de Dios, de las cosas de Dios. Siempre teniendo a Dios en mente, ¿no? Entonces no es un día donde no puedes hacer esto y no puedes hacer el otro. Y no es así no es como Dios quiere que nosotros veamos el sábado. Él quiere que lo veamos como una bendición, como un día donde verdaderamente podemos olvidarnos de las cosas. Sí, de no estar pensando de que, ay, tengo que pagar, tengo que hacer un pago, hoy tengo que hablar con esa persona, o que un cliente, o que mi trabajo, ay, que mi jefa ay, que tengo que hacer. No. Todo se para automáticamente porque es el día del Señor. Si nosotros queremos que Dios acepte nuestra ofrenda, nosotros somos una ofrenda para Dios. Si queremos que lo acepte, pues hay que obedecer su palabra. De otra manera,
el Señor no va a aceptar esa ofrenda. Cuando nosotros decimos, bueno, pues sí, yo en mi casa, y está bien, yo cualquier día, O todos yo el los días. sábado, pero lo hago como a mi manera. Ujú. Y eso tampoco es, ¿no? Porque Dios nos enseña en su palabra cómo es que debemos de nosotros pasar el sábado, ¿no? Cómo regocijarnos, servir a otros, eso lo habla en Mateo 12:12, apreciar la creación, enseñarle a la familia acerca de ese pacto, ¿no? Alabar a Dios, eso está en Lucas 4:16, así que, y descansar, Éxodo 20:10, así que la Biblia misma nos dice cómo es que debemos de guardar el sábado. Y ya aprendimos, en la Biblia no dice, ni lo dirá nunca jamás, que el sábado, que el día de domingo reposo. es el día de reposo. No. No es. Es un punto muy claro, ¿verdad? Que nunca fue cambiado por medio Y de... nunca vas a encontrar aquí en la palabra de Dios que se haya cambiado o que el día de reposo es el domingo. Nunca jamás vas a encontrarlo aquí. No, que dice Apocalipsis 1:10. Apocalipsis. Y también Apocalipsis 1:10. Y también yo tengo una Biblia, porque pueden decir, hay muchas versiones, ¿no? De la palabra de Dios. Esta versión es una de las más antiguas, ¿no? La Reina Valera 1960. Pero sabemos de unas denominaciones que hacen sus propias Biblias, pero no, nosotros tenemos que ir a lo más cercano, que es la versión original. La Iglesia Católica tiene una Biblia original y yo tengo una Biblia. Es una Biblia que conseguí hace muchos años. Ya se está deshojando, muy antigua. Un día se las voy a enseñar. Pero la Biblia Católica tiene todo esto que estamos leyendo, lo tiene. Uh-huh. Y realmente se admira la manera tan sincera que cuando nosotros hablamos de la Iglesia Católica no hablamos de los feligreses, obviamente, porque conocemos que la gente que va y eso lo hace con amor y con su fe pues en el Señor, ¿verdad? Quizás ellos no conocen bien, no han leído bien la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de la Iglesia Católica lo hacemos desde el punto de vista de los líderes, que son el sistema, ¿no? Que ha cambiado esto. Y yo digo, qué admirable es de que ellos mismos aceptan que han hecho cambios, ¿no? Y muchas otras cosas que no están dentro de la palabra de Dios, ellos lo aceptan que lo han hecho. Así es que vamos a ver qué dice Apocalipsis. 1:10. 1:10. Dice... Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él está hablando Juan. Sí, dice, de manera que el Señor tiene un día especial, ahí dice, la Biblia habla del día del Señor, ¿no? Sí, porque dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En el día del Señor se refiere al día sábado. Ajá, y ningún versículo de las escrituras dice que el domingo es el día del Señor. En realidad, la Biblia identifica directamente el sábado, el séptimo día. Dice el séptimo día, así que no nomás dice el sábado, dice el séptimo día como el día del Señor. El único día que el Señor bendijo, el único día declarado por Él como su día santo es el sábado, el séptimo día. Y yo he escuchado algunas iglesias protestantes, no solo católicas, protestantes, ¿no? Que dicen que guardan el domingo porque es el día en que Jesús resucitó. Y es cierto, es el día que Jesús resucitó. Pero la Biblia, siempre hay que regresar a la Biblia, ¿no? Porque la Biblia nunca dice, hay que guardar el día en el que Jesús resucitó. Sí, es que no vamos a hacer lo que nosotros se nos parezca ni lo que nosotros se nos haga bien. Si realmente queremos obedecer a Dios, lo vamos a hacer como Él nos los dejó escrito. Es como hablábamos hace unos capítulos anteriores en que, ok, yo me compro un aparato y trae su instructor y si yo no lo hago tal cual,
ese aparato no va a funcionar, Y en, ¿no? en esa manera podemos ver qué tan sutil es Satanás, ¿no? En qué forma no lo cambia completamente, o sea, de una forma que es como un día satánico, no, ¿verdad? No, no, no. Dice, Es bueno, sutil. Jesús resucitó este día, hay que Ujú. cambiarlo. Y es algo así como si uno no pone atención, va con la corriente y dice, bueno, es cierto, sí, resucitó este día, vamos a adorarlo este día, pero la Biblia nunca enseña eso y es por eso tan importante regresar a la palabra de Estudiar Dios. es lo más sencillo y lo más recomendable, porque como les dijimos o como hablamos en un principio, podemos hacer de esto una controversia y una cosa de discusión, pero la palabra de Dios no se discute, la palabra de Dios sola se explica y sola nos enseña. Entonces, no estamos hablando nada que no diga la palabra de Dios, porque lo estamos viendo a través de versículos de la Biblia, ¿no? Entonces, cuando iniciamos este canal, entre el cielo y nosotras, porque tanto yo como en la etapa de mi vida que estoy ahorita, una etapa madura, y tú como la etapa de una joven, entonces necesitamos de Dios y necesitamos cada quien en Propia manera. sí, de nuestra propia manera de entender, realmente que la palabra de Dios nos enseña tantas cosas. Por eso es entre el cielo y nosotras, porque nosotros no queremos hablar nuestras propias palabras, nosotros queremos que sea Dios quien nos enseñe, ¿no, Jenny? Y que sea Dios quien nos dé esa voluntad de buscarle cada día. Entonces, usted puede ir a la iglesia que usted quiera y huir y está bien, todo va a estar bien. Lo único que yo les pido encarecidamente, que vaya usted a su hogar y lea su Biblia. Así es, porque en los últimos días especialmente va a haber mucha decepción, ¿no? Van a haber muchos pastores aún o padres o como ustedes les quieran llamar. Hay mucha gente, líderes que no van a venir de Dios. Y la misma Biblia dice, ¿no? No son nuestras palabras. Y hay que recordar que la palabra de Dios es como una espada de una dos filos. espada de dos filos, ¿no? La palabra de Dios penetra al corazón completamente, divide, ¿no? Divide a las personas también Sí, aún. sí, porque mira, dicen por ahí, un dicho dice que la verdad no peca, pero incomoda. ¿Verdad? Ese Porque es algo triste, pero esa es una realidad. Y como yo les dije un principio, yo no sé, quizás se oiga mal, pero quizás yo y muchas otras personas queremos la verdad, queremos que nos hablen con la verdad. No importa que me duela, pero yo prefiero recibir la verdad así. Entonces, porque la palabra de Dios es así, Dios es así. Dios dice, perdóname, pero te va a doler, pero esto es lo que es. No hay de otra. No hay de otra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a nuestros hijos, queremos decirles la verdad y de lo que va a pasar y si tú no obedeces esto y esto y esto puede suceder. ¿Por qué? Porque los amamos y Dios Es nos en su ama gran también. amor. Sí, En Dios nos su ama gran también. amor, Y Él por nos eso da. es que la palabra de Dios se compara como una espada penetrante, ¿verdad? Sí. Que corta, que dice, ¿sabes qué? Así son las cosas. Y siempre hay una advertencia antes de los juicios de Dios, ¿no? Siempre viene una advertencia. Así que cuando nosotros decimos, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que entrar, hay que hacer esto, no es por cualquier cosa, es simplemente porque ahí es donde Dios mismo nos habla y nos dice, oigan, esto y esto y esto va a pasar, ¿no? Hay que escoger, el día de escoger es ahora. Ya vimos que la Iglesia Romana Católica cambió el día, ¿no? Eso ellos lo admiten, vayan a Google, véanlo, está hasta escrito, ¿verdad? Que ellos lo han cambiado. Eso es algo, pues, malo. Es algo malo, la verdad. Es cambiar la palabra Ley de Dios, sí, de la ley de Dios, Dios. ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de los que cambian la palabra de Dios? Vamos a Deuteronomio 4:2.
No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Ujú. Y Proverbios 35 al 6 dice, toda palabra de Dios es limpia, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Yeah. Wow. Sí, por eso volvemos a decir, si nosotros buscamos y buscamos y buscamos, si ustedes ven el gruesor, ¿no? De que estas hojas son tan delgaditas y tan chiquitas las letras, pero si nosotros nos adentramos en este mundo tan maravilloso que es la palabra de Dios, Jenny, encontramos tantas cosas y yo he escuchado gente que dicen que ya han leído la Biblia no sé cuántas veces, pero las veces que las han leído siempre encuentran y ven las cosas más claras y ven las cosas porque nunca la Biblia, o sea, ¿cómo te puedo decir? Nunca nos vamos o sea, a terminar de saciar, porque es algo que vas aprendiendo y vas aprendiendo. Y cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, Dios nos da la sabiduría para poder sobresalir en ese día, porque la sabiduría viene de Jehová. ¿Y de dónde? De la palabra de Dios. Entonces, por eso es que él dice que no hay, está prohibido añadir. No. Imagínate que el Señor te diga, vas a ser hallado mentiroso. Eres mentiroso, no puedes cambiar, porque si nos está diciendo aquí que Dios nos va a llamar mentirosos es porque no es verdad que ese día se ha cambiado. No quites ni añades, dice, ¿verdad? No. Intentar cambiar la ley de Dios es una de las cosas más peligrosas que alguien puede hacer. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es perfecta y está diseñada para protegernos del mal, ¿no? Y si es cambiada, ya no nos está protegiendo del mal, ¿no? No, ¿y quién es el único que quiere cambiar y distorsionar todo eso? Pues es el enemigo de Dios, sí. Así es. En todo caso, ¿para qué hizo Dios el día de reposo? Hablamos que es una señal, ¿no? Un sello. Es un sello y es como una señal de la creación. Dice, acuérdate del sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Es una señal de la redención y la santificación. Vamos a Ezequiel 20:12. ¿Qué nos dice? Dice, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, hemos aprendido que cuando el Señor habla de su reposo, está hablando del día sábado. Así es, sí. Entonces, aquí dice que Dios dio el sábado como doble señal. Número 1, es una señal de que Él es el creador. Él creó el mundo en 6 días literales y descansó el 7º día. Eso es número 1. Y número 2, es también una señal del gran poder de Dios para redimir y para santificar a los seres humanos. Debería ser una respuesta natural que todo cristiano ame el sábado como una señal preciosa de parte de Dios respecto a la creación y también la redención. Vemos el sábado como recordarnos de nuestro Creador, pero también como nuestro Redentor. Ya sé. Fíjate, Jenny. Yo me imagino, ¿no? Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, ellos extrañaban ese lugar porque era un lugar perfecto, maravilloso, en el cual ellos podían convivir con el Señor, ¿no? Y ellos fueron expulsados y dice que ese lugar fue resguardado por ángeles, ¿verdad? Para que ellos no entraran. Entonces, sí, no entraran y comieran del árbol de la vida. Entonces, ellos cuando llegaba este día santo, pues ellos me imagino que deseaban, ¿no? O recordaban ese lugar. Entonces, al nosotros estudiar la palabra de Dios y ver esto que tú acabas de leer ahorita,
dices tú, wow, qué maravilloso es poder echar a volar nuestra imaginación, adentrarnos a la palabra de Dios y saber que va a haber ese día en el que vamos a poder guardar con el Señor y gozarnos con su presencia y alabarle y adorarle, ¿no? Porque así como dices tú, los ángeles ahorita en este momento, ellos no paran de cantar, ellos siempre están alabando a Dios. Sí. En el cielo hay música Pero siempre. el sábado el sábado es una fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque es un día en el que hay que adorar a nuestro Creador, hay que gozarnos con Él. Y es algo que quisiéramos que ustedes experimenten también y que un día no muy lejano, pues cuando Jesús venga, nosotros también podamos estar ahí y gozarnos con el Señor, ¿no, Jenny? Sí. Es bonito poderse imaginar, porque cuando vivimos un sábado en esta tierra, te gozas en el Señor y sientes paz y tranquilidad y inicias tu semana muy bonito. Pero el estar en la presencia del Señor, eso va a ser wow. Ya sé. Sí, maravillosamente hermoso y no sé, no puedo describirlo, pero sí puedo imaginarme es todo eso, pues, que el Señor tiene, ¿no? O sea, me lo imagino, ¿no? Yo sé que lo que mi mente tiene en mi imaginación no es nada comparado con lo que realmente el Señor tiene preparado para nosotros. Sí, así es. Dice que, y es tan bonito imaginarse, ¿no? Imaginarse Claro. de soñar. Soñar y decir, yo a veces oro y digo, ay, ya quiero que venga. Sí, ya quiero que venga porque ya lo quiero, bueno, conocer no es la palabra, pero conocer así como verlo. Sí. Quiero verlo, quiero abrazarlo, quiero adorarlo, ¿no? Porque es un Dios tan grande y es, me voy a hacer un side note, como un paréntesis aquí, porque vi que una persona le preguntó, ya ven a esa, la tecnología ChatGPT, ¿no? Le preguntó que qué hacía, cuál era la diferencia entre la cristiandad y los demás, ¿verdad? Si ChatGPT fuera un humano, ¿cuál religión escogería? Y la respuesta fue tan interesante porque dijo que sería cristiano y dijo que la religión cristiana es la única religión donde ChatGPT encuentra que el Dios se sacrificó para sus hijos. En ninguna otra religión siempre hay sacrificios hacia Dios, hacia sus dioses, ¿no? Pero esta es la religión donde Dios nos ama tanto, que Él mismo mandó a su Hijo para morir por nosotros, ¿no? Y eso no se encuentra en otras religiones, no se ve en otras religiones. Y claro, sabemos que solo hay un Dios verdadero y hay un Dios vivo, pero se me hizo tan interesante porque digo yo, wow, like, somos tan afortunados todos de tener al Dios vivo, verdadero, amante, tan amoroso que mandó a su único hijo, ¿no? Y entonces por eso yo digo, ay, ya lo quiero conocer. ¿Por qué no creer? Yo a veces digo, ¿por qué no creer? ¿Por qué no pedirle al Señor que nos dé un corazón noble, ¿no, Jenny? De poder creer en su palabra y de poder confiarnos que realmente tenemos un Padre de amor. Y cuando tú hablas del chat GPT, estamos hablando de una inteligencia artificial, de un robot, porque eso es un robot. Fue creado como vas y preguntas algo y él busca en todo es un robot que busca en toda la información y te da la información. Pero ya al preguntar una cosa tan así, oye, tú si fueras, ¿qué fueras? ¿No? Y es importante saber que el ChatGPT, como tú dices, es inteligencia artificial. En segundos puede encontrar toda la las doctrinas de otras religiones, las encuentra y llegar a la conclusión de que solo hay un Dios que se sacrificó, ¿no? Él mismo para sus hijos. Qué gran amor es ese, ¿no? Entonces, nosotros lo mínimo que podemos hacer para un Dios que nos ama tanto es
no pisotear su día, ¿no? Claro, Es obedecer su ley. obedecer su Es ley todo por lo que, amor. sí, por amor. Es Por todo amor. lo que el Señor nos pide, que seamos obedientes, como lo hablamos en un principio. Dios, en un principio, Él no quería que Adán y Eva pecaran, porque Él tenía un plan maravilloso, ¿no? Y les dijo muy claro, todo esto te daré, todo esto puedes, solo esto no, estos no los toques, esto no, este no, porque ahí nos quería enseñar. Y es lo mismo con el sábado, dice el Señor, todos los días tú puedes hacerlo, tu trabajo, todo lo que tú quieras, pero este día santo es sagrado, este día dice, no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Mas el día del séptimo, que es sábado, reposo para Jehová tu Dios. Él reposó, él mismo reposó. Porque nos los dejó para nosotros, para ejemplo. Como ejemplo. Y dice, acuérdate que yo lo descansé, acuérdate del día del sábado para reposarlo, para descansar. Y digo yo, qué tanta rebelión, ¿no? Bueno, ¿por qué hay tanta rebelión? Porque yo digo, si una persona que conoce de las cosas de Dios o verdaderamente ama a Dios, no va a querer hacer su voluntad, ¿no? Hay tanto rechazo, y no estoy diciendo que no hay gente en otras religiones que no ame a Dios verdaderamente, yo no estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo, el pecado es saber lo bueno y no hacerlo. Entonces, cuando uno aprende y uno sabe qué es lo que dice la palabra de Dios y rechaza eso, está rechazando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos está diciendo, estás pecando, sí, estás pisoteando. Y también acordémonos que el único pecado que Dios no va a perdonar, Él puede perdonar todo lo que malo que puede haber, ¿no? Todo lo malo que puede haber. Pero el único pecado que el Señor no va a perdonar es el rechazo contra el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo es... Si nosotros seguimos rechazando el Espíritu Santo, nuestro corazón va endureciendo. Y va a haber un momento donde el Espíritu Santo ya no va a tocar. ¿Y qué sucede con eso? La perdición, ¿no? Porque ya no vamos a querer arrepentirnos por nuestros pecados, ya no vamos a querer ir al Señor. Y por eso dice que es el único pecado que no puede Él perdonar, porque ahí mismo nosotros rechazamos, ¿no? Completamente la salvación, es un rechazo de la salvación. El único que nos puede convencer de arrepentimiento es el Espíritu Santo. Así es. ¿No? Y por eso es tan importante cuando el Espíritu Santo toca el corazón y dice, esta es la verdad, esto es lo que dice la palabra de Dios, haz lo que dice la palabra de Dios. Y si uno dice, no quiero escuchar, no, va a haber un tiempo donde se va a ir alejando, ¿no? El Espíritu Santo. Así que si ustedes todavía sienten esa convicción, esa necesidad, ese deseo de no solo aprender, sino cambiar, ¿no? Por eso es importante pedir el Espíritu Santo no solo para entendimiento, sino también para un cambio en nuestra vida, en nuestro corazón. Mira, Jenny, y también me refiero a ustedes también. Cuando nosotros iniciamos a platicar, así como hoy estamos platicando, ¿recuerdas? Sí. Que estábamos y justo aquí en este lugar estábamos, ¿no? Yo estaba de aquel lado y todo aquí, platicábamos por horas y horas y horas. Gracias a Dios le damos, Jenny, yo le doy gracias y yo sé que tú también, por esto que Él puso en nuestro corazón, porque ha nacido en nuestro corazón compartir con ustedes nuestras pláticas. Nosotros aprendemos, pero también ustedes queremos que aprendan. ¿Por qué? Porque nuestra invitación es no para que ustedes vengan a una religión, no, es para que ustedes vayan y busquen a Dios a través de su palabra, porque ahorita en este tiempo necesitamos ir a Dios. Podemos escuchar, ir y decir, ok, hoy voy a ir a la iglesia y voy y me siento, pero si el predicador no se preparó como debió o lo que sea y yo ya no estudié, yo me voy a ir con lo que, y si el predicador sí se preparó, me voy a ir nada más con lo que él, pero no, voy a ir personalmente a buscar a Dios. Yo no estoy diciendo que no sea importante ir a la iglesia, sí,
es importante ir a la iglesia y vamos porque nos congregamos con nuestros hermanos y porque es importante. Pero lo más importante, Jenny, es ir personalmente y tener esa relación con Cristo y decir, a través de la oración yo hablo con mi Padre. Y entonces yo le digo, oh, Señor, fíjate que esto y esto, Señor, Padre, esto me pasó, esto, me siento así, estoy feliz, me siento así, hoy me fui así, gracias por librarme de ese accidente. Hoy una plática que tenemos que tener con nuestro Padre de cercanía, de confianza, de así, ¿verdad? Que eso es lo que Él quiere. Y el Señor nos lleva a través de su palabra y nos dice, a ver, mija, ve, vamos, te voy a decir qué es, o como tú decías hace unos capítulos atrás, ¿no? Decías, cuando yo estoy afligida, yo voy y le digo, Señor, yo necesito una respuesta ahora, pero vas y lo buscas porque el Señor te va a hablar a través de su palabra, porque esta es su palabra. Entonces, nuestra invitación para ustedes y el motivo por el cual nosotros hemos hecho este programa es porque los queremos invitar a que ustedes abran la palabra de Dios y ustedes juzguen por su propio corazón, que cuando ustedes entren aquí no va a haber nada que ustedes digan, oh, no, porque el Señor es claro y preciso, el Señor es amor y Él nos va a enseñar a través, y la palabra de Dios nos transforma, Jenny, transforma nuestro corazón, transforma toda nuestra vida. Entonces el Señor nos habla a través de su palabra. Por eso es que hemos hecho este programa, porque queremos invitarlas a que, sabemos que, por ejemplo, nosotros vivimos en este país, ¿no? Y aquí la vida es así. Te levantas, desde que te levantas, me voy al trabajo, regreso, y ya se hizo tarde y me duermo y ya. Sí. Pero si no encontramos un momento a solas con el Señor para hablar, así se nos va a ir la vida y nunca le vamos a conocer. Nunca le vamos a conocer. Sabemos que en nuestros países o en los países, otros países, hay tiempos en el que se para el trabajo y ya la gente va y descansa y ya después de las 3 de la tarde todo el mundo está en el hogar y qué bonito, ¿no? Porque ahí ya tienes el tiempo para poder estudiar y leer. Aquí no es tanto así, pero sí puedes encontrar un buen tiempo, si tú quieres. Claro que sí. Siempre va a haber tiempo, nunca hay excusas para en las mañanas es cuando Jesús iba, ¿no? Jesús iba a su Padre. Muy de mañana. Antes de que saliera el sol, ¿no? Él antes iba de que amanezca, y hablaba con su Padre. Y entonces a veces Dios nos despierta, ¿no? Antes de que salga el sol y dice, quiero hablar contigo, ¿no? Y es tan importante, es una oración que yo tengo para mi vida porque se me hace tan difícil a veces levantarme de mi cama, estoy tan ricamente ahí, ¿no? Pero sé que es una de mis oraciones que tengo yo, he estado orando, que me quiero levantar temprano antes de que empiece mi día porque quiero dedicarle mi día a Dios, siempre en las mañanas, ¿no? Y es algo que yo sé que lo tengo que hacer, es difícil para mí porque me siento tan ahí en las cobijas y todo. Pero es importante, ¿no? Es importante porque si nosotros le entregamos a Dios nuestras primeras horas, Él va a hacer... bendecir ese día de una manera maravillosa. Claro, sí. Entonces, como dice mi mamá, nuestra invitación no es para que ustedes se conviertan a nuestra religión. No se trata de eso, no se trata de qué dice la palabra de Dios y cómo podemos nosotros conocerle, ¿no? Y obedecerle por amor, porque también hay gente que dice, ay, bueno, pues ahorita nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y hay que recordar que Jesús vino a cumplir la ley y cuando se refiere a cumplir es seguir, ¿no? Seguir la ley. Él nos dio el ejemplo perfecto de cómo seguir la ley. Eso es número 1. Y número 2 es su gracia nos ayuda a seguir la ley. Porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. Tenemos que ir a nuestro Salvador, a Jesús, y a través de Él, Él nos va a ayudar a cumplir su ley. Así es. Entonces, hay que recordar que el sábado es un día muy bonito, es un día de festejo, de recordar a nuestro Creador, a nuestro Padre, a nuestro Redentor. Adorarle. Y adorarle, ¿no? Y darle la honra y la gloria, porque si los ángeles, yo creo que ellos se ponen tristes, ¿no? Cuando ven que nosotros no lo hacemos.
Y ellos dicen, ¿Y pero estos qué? ¿por qué? O sea, ¿por qué no lo hacen? Si es un gozo, es un placer, ¿no? Poder adorar a Dios y cantarle. Y dicen que en el cielo es pura alabanza al Señor, Alabanza. sí, alabar al Señor y siempre, todos los días, pero el sábado es un día de fiesta porque se alaba y se adora a nuestro Dios. Qué hermoso. Sí. Yo sí quisiera poder ir y poder alabar a Dios allá, Sí. mija. Y yo por eso Sí. digo, cuando iba a la iglesia dije, ay, ahorita me estoy poniendo a pensar y digo, todavía es sábado aquí, Sí. ¿no? Es sábado y digo yo, los ángeles están adorando, están cantando, están echando sus coronas, you know, like es algo tan bonito y algo que también yo quiero experimentar en el cielo. Y queremos también invitarles ustedes- para que ustedes a través de la palabra de Dios comprueben que lo que estamos estudiando, ustedes también lo busquen y ustedes también con sus Biblias. Cuando nosotros estemos aquí estudiando, queremos invitarles que vayan a por su Biblia, corran por su Biblia, quizás sea una versión diferente, no importa, juntos leamos la palabra de Dios, porque Dios es la única manera que nosotros podemos gozarnos con Dios y podemos aprender. Hay tantas cosas en el mundo que uno pierde su tiempo, ¿no? Buscando cosas, infinidad de cosas, pero lo más maravilloso que puede transformar nuestro corazón es la palabra de Dios, Jenny, y a través de ella poder ir al Padre y poder conocerle y poder gozarnos y poder saber que no vamos a ser engañados, no vamos a ser engañados, porque cuando nosotros estudiemos, nadie nos va a poder engañar, porque todo está escrito aquí en su palabra. Así es. Y antes de terminar, quería aclarar algo porque no lo mencionamos ahorita, pero en Levíticos 23:32 nos dice de puesta de sol a puesta del sol, es el sábado, ¿no? Así que cuando nosotros decimos el sábado, no estamos hablando de las 9 de la mañana el sábado, ¿no? La Biblia nos dice el viernes, cuando ya se está ocultando el sol, hasta el sábado donde se oculta el sol, ese es el sábado. El día de reposo el día del Señor. de reposo. Bueno, chicas, ya terminamos nuestro estudio. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar orando, como dijo mi mamá al principio, por las personas que están enfermas. Oren con nosotros. Hay que unirnos en oración, especialmente ahorita en estos tiempos. Y déjenos si quieren que oremos por alguien en su familia o un amigo. Díganos si nosotros vamos a orar en la semana, porque yo oro por este canal en la semana, porque es tan importante. Oramos, yo oro también. Sí. Así es que la próxima semana vamos a tener un tema también muy bonito. ¿Y cómo se llama, Jenny? Se llama La Gran Liberación. La Gran Liberación. ¿De qué nos va a liberar el Señor? Pero bueno, el Señor es maravilloso. Queremos decirles que los queremos mucho. Sí. Donde quiera que estén, deseamos que el Señor les bendiga grandemente y que ustedes tengan una semana hermosa y nos vemos el próximo sábado. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Así es. ¿Verdad? Bye.